todos los días, todo el tiempo. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola. Bueno. Belén, Brasil, Gordón, Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, profe. Buenas noches. Hola, ¿Todo bien? profe. Buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. A ver cómo es la muchachada. Ah, la miércoles están bastantes. Resto, pero decía que... ¿Cómo? Bueno, vamos a iniciar charla. Dos cosas, una aclaración, porque me preguntó alguien por ahí, y contesto igual para todos por si tienen la misma duda. Lo que estamos viendo acá, lo que ustedes están viendo, es decir, nuestra charla, es la misma que está en YouTube, porque es lo que estamos grabando y bajándolo a YouTube, para que tengan las charlas en YouTube. Puede haber alguna que esté cortada porque porque no lo bajó no lo bajó en su momento bien el Zoom. Ahora yo los encontré, los videos esos, que creo que son 4, y nada, los estoy tratando de bajar. Todavía no encontré la forma, pero voy a tratar de bajarlos porque están como dentro de Zoom. Igualmente son los mismos que vemos en las charlas, de eso se trata esto. Por eso las charlas, nada, están en el internet. Cuando les digo que están en el internet es porque están en el internet literalmente, son estos mismos que estamos viendo. Eso con respecto a eso. Con respecto al tema de los horarios de clase, nada, no, ahí después pónganse en consenso qué es lo que quieren. Las charlas, las charlas son para ustedes, no para mí. Yo siempre les digo, a mí pídanme más, no menos. Si lo que quieren es menos, bueno, se ponen en conjunto y me dicen no y listo. Yo nada, compendiaré lo menos, porque estas charlas son las mismas cosas que vemos en la cursada, pero la forma de darlas se hace un poco más lento, nada, más tranquilo. Pero si Perdón, profe, sí. Yo fui la de la duda. ¿Los videos de YouTube son los que dicen Anatomía 1, 2 y eso, que están subidos hace un mes? ¿Son los mismos que vos das en Zoom o son...? Mirá, hay dos o tres videos que los puse antes, esos que dicen 1, 2, 3, porque todavía no habíamos empezado con el Zoom. Ah, bien, pero entran también. Y es lo mismo, vas a ver que son las mismas cosas, yo no puse bueno. nada especial de más, ni de nada, fíjate que vas a ver que son las mismas cosas. Tiene una coherencia en la cosa, sí, no hay problema. Dale, gracias. Nada, hay que seguirle la coherencia y ir leyendo, de eso se trata esto, no hay nada. No, pero igual por ahí te cuento, está bien, contesto para ese del YouTube por las dudas, para que quede claro de qué se trata. Y lo otro, bueno, nada, es una cuestión de cualquier cosa, me dirán, no quiero charlas, no sé, yo por ahí es que cuando yo cursaba eran las cosas, nada, yo prefería las charlas. Alguno me dirá, sí, yo trabajo, bueno, yo también trabajaba, tenía 3 hijos, y acá estoy. O sea, morir no se muere nadie, y esto es cuestión de hacer las cosas. O sea que, si es por... O sea, mi premisa es siempre pídanme más, no de menos. Lo mismo cuando me dicen, esto hay que no estudiarlo, no me pregunten a mí qué es lo que no hay que estudiar, pregúntenme qué más puedo saber, ¿sí? Esa es mi política. A cambio de eso, si tomo lista o no tomo lista, esas cosas a mí mucho no me mueve. Me mueve el conocimiento y que es lo que le tiene que mover a ustedes. El conocimiento, el tratar de ver qué más pueden sacar provecho. ¿Está bien? Y más todavía con esto, que pueden a cualquier hora mandar un mensaje, hablar por teléfono, lo que quieran. Miren, más que eso, nada. O sea, yo me pongo a disposición de lo que necesito. Ahora después, el que quiere menos me dice, mira, eso. Bueno, conclusión, vamos a hablar un poquitito de fisiología. También sé que, fíjense, porque los mismos videos de Zoom, creo que ustedes también tienen la opción de grabarlos. Así que los pueden grabar ustedes mismos en sus propias computadoras, creo, si yo no me equivoco, porque en la opción que yo tengo de Zoom, que permite grabar, puse que lo puede grabar cualquiera, pero fíjense ustedes en sus computadoras, si aparece una opción de grabar, también lo pueden grabar ustedes mismos
los videos de Zoom, así que nada, todo material para ustedes, todas las cosas que podamos ver, mejor para ustedes. Creo yo. Recién Bueno. intenté grabar y me aparece un cartelito que me dice solicite al anfitrión para que pueda grabar, pero... Espera que me fijo, solicite, pero no sé cómo es que... A ver, espera, será en seguridad esto. A ver, espera. Compartir pantalla, pausa, detener, reacciones, seguridad. Yo, cuando me apareció la opción, como general lo puse general, pero no sé si esto habrá que hacerlo cada vez. Compartir pantalla, chatear, permitir que se cambie del nombre, habilitar la sala, desbloquear reunión, eliminar participante, informar, participante, chatear. Bueno, para este lo veo para el próximo, lo reveo el tema, porque cuando me apareció la opción, había toda una lista de opciones, el otro día me puse a mirar eso y me pareció que estaba la opción que apreté que pudieran grabarlo, pero por ahí hay que hacerlo cada vez, y ahora después me fijo para la próxima. Igualmente también lo voy a bajar en YouTube. Y también lo pueden grabar ustedes en su casa, nada, con un celular al lado, con lo que quieran, porque también pueden hacer eso y pueden grabar la charla, lo que quieran ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Profe, Sí. una consulta, disculpe. El programa de la materia de y de fisiología, Sí. ¿dónde está? Si Que no no nos lo pasaron, creo. Bueno, si no te lo pasaron, después les paso al correo, les paso el programa. ¿Está bien? Ok. Se lo paso en estos días. No sé, lo busco y lo paso, no hay problema. Bueno. ¿De acuerdo? Listo, bueno, eso. Nada, cuestiones simples. Igual, lo que trato de hacer es respetar todo lo que está en el programa, ir viéndolo punto por punto, que esa es la idea, ¿no es cierto? Que queden las cosas vistas para que no quede, para que las dudas las vayamos charlando. Bueno, vemos un poco de fisiología de aparato cardiovascular. ¿Está bien? Habíamos visto la anatomía del corazón, y lo que vamos a ver ahora un poquitito es la fisiología del corazón. Bueno, el corazón, desde el punto de vista de la fisiología, es una bomba. Una bomba no de esas que explotan, sino una bomba para bombear. Es decir, es un aparato que sirve para impulsar la sangre. Para poder impulsar la sangre, esa bomba tiene que generar lo que se genera para impulsar cualquier cosa. Cuando hay un movimiento, la premisa para que haya un movimiento, cuando hablamos de fluidos, la premisa para que haya un movimiento es que haya una diferencia de presión. Una diferencia de presión entre el sitio desde el cual se desplaza el líquido y el lugar hacia el que se desplaza el líquido. Es decir, si yo tengo un lugar X con una presión determinada, y tengo que desplazar un líquido en sentido hacia ahí, va a tener que haber una diferencia de presión entre X e Y, favoreciendo siempre, en este caso, a X, es decir, el sitio desde el cual se desplaza el fluido, siempre va a tener mayor presión que aquel sitio hacia el cual se desplaza el fluido. Es decir, que el movimiento se produce por una diferencia de presión. Ahora, para que haya una diferencia de presión entre estos dos lugares, pueden pasar dos cosas. O aumento la presión en X, o reduzco la presión en Y. Ahora bien, o aumento la presión en X, acá en X, en cuyo caso Y va a tener menos presión que X, o sea, puedo aumentarla hasta que tenga más presión que Y, o disminuyo Y hasta que tenga menos presión que X. Cuando por cualquiera de las dos circunstancias la presión de X sea mayor que la de Y, entonces el fluido se va a desplazar en sentido XY, para nuestro ejemplo. Es decir, que el desplazamiento de un fluido requiere de una diferencia de presión, en la cual el lugar de mayor presión es el cual
o es desde el cual, perdón, es desde el cual se produce el desplazamiento hacia el otro lugar que tiene menos presión. ¿Se entiende el concepto? O sea que si yo tengo acá en este tarro, no sé, una pera de goma, un líquido, para que salga de esa pera de goma, voy a tener que generar un aumento de la presión dentro de la pera de goma para que el líquido se desplace. Pero puede pasar que la pera de goma no la modifique y lo que hago es disminuir la presión del lugar hacia el cual se va a producir el desplazamiento y automáticamente entonces el fluido se va a desplazar hacia ese lugar donde hay menor presión. O sea que siempre el desplazamiento requiere de una diferencia de presión. ¿Está bien? Ahora, la presión que se produce en un lugar donde hay un fluido, la presión que se produce donde hay un fluido, depende de dos cosas básicamente. Depende de dos cosas básicamente. Depende del propio fluido y de la presión que reciba la pared. Entonces, en este caso yo tengo una presión sobre un fluido que hay acá adentro. Si las paredes son rígidas, el fluido, por más que yo aumente las presiones hacia adentro, nunca va a suceder nada. Pero si las paredes no son rígidas, y yo aumento ahora la presión, y ahora aumento la presión, ahora es más grande, entonces, dentro de esta cavidad, dentro del sitio donde estoy ejerciendo la presión, si la pared no es rígida, va a aumentar necesariamente la presión. Lo pueden comprobar apretando cualquier cosa que tenga, no sé, una pera de goma o lo que quieran, es decir, algo que tenga líquido adentro, una bolsa, pongan adentro una bolsa líquido y aprieten la bolsa y van a ver cómo el líquido se sale. Se sale porque la presión que genero dentro de la bolsa hace que el líquido se desplace al lugar donde hay menos presión, que sería la atmósfera. Entonces, un aumento externo de presión sería una de las presiones que hay dentro de las cavidades que tienen fluidos. Y la otra presión la ejerce el propio fluido. Los fluidos, como todas las cosas que conocemos todas las cosas que manejamos habitualmente, están hechos de materia, las que conocemos nosotros, porque hay cosas que están hechas de una materia que no conocemos. Cuestiones de la física que no nos interesan. Pero todo lo que nosotros comprobamos como existente, de forma material, está hecho de materia, justamente. Y la materia está constituida por estructuras pequeñas, nosotros le podemos llamar moléculas, después átomos, moléculas subatómicas, como le querramos seguir llamando, pero esas estructuras existen y están. Y esas estructuras están en constante movimiento. Ustedes ven, no sé, una mano, o ven un celular, se ve un celular. Entonces el celular, uno dice, bueno, la pantalla del celular es sólida, o la cobertura del cubrepantalla es sólido, ¿cierto? Es sólido, ¿y cómo te das cuenta? Y mirá, yo lo toco con el dedo perfectamente, no lo puedo atravesar, esto es bien duro, mirá, fenómeno. Sí, esperá. Pero eso que vos ves bien duro está hecho de átomos que están en constante movimiento. En este lugar que yo estoy tocando acá y por el cual no puedo, o sea, el que me impide atravesar con el dedo, ese lugar tiene menos materia de la que yo supongo. Menos materia de la que yo supongo. Es decir, si yo comprimiera, por ejemplo, me comprimiera a mí mismo. Primero me comprimo a las moléculas propias, después me comprimo a mis átomos y después mis átomos los comprimo a materia y le saco a la materia todo el espacio que hay entre esa materia, es decir, el espacio que hay entre los átomos. Si yo le saco todo el espacio que hay a los átomos entre ellos, que hoy en día se cree que ahí también hay un tipo especial de materia, pero no importa, si yo le saco todo lo que hay de espacio entre mis componentes atómicos, lo que voy a encontrar es nada prácticamente. O sea, si me reducen a mí a materia pura, el espacio que puedo ocupar es nada. Es decir, este punto que está acá
es millones de veces más materia que mi cuerpo. Miren, ese punto tiene más materia que mi cuerpo, o que el de ustedes. ¿Se entiende lo que digo? O sea que, ¿cómo ese punto tiene la materia? Sí, si yo condenso la materia y le saco los espacios que hay entre los átomos, me queda eso, me queda materia condensada. La materia condensada tiene sus características, es excesivamente pesada, nada, bueno, esta materia tendría que pesar como yo, por lo menos. La materia condensada, nosotros no tenemos, no la tenemos visible porque no podemos condensar la materia. Se dice que los agujeros negros son lugares donde la materia se condensa, donde se puede condensar materia. Condensar materia implica sacar los espacios que hay entre los átomos. O sea que no es apretar solamente, sino que es sacar los espacios que hay entre los átomos. ¿A qué voy con esto? Quiero decir que nosotros, para poder ser lo que somos, esa materia se empieza a disgregar y formar estructuras subatómicas, y esas estructuras están en constante movimiento, y ese movimiento hace que se puedan enlazar con el movimiento de otros átomos, se forman moléculas, y las moléculas se interaccionan con otras moléculas, y el resultado somos, por ejemplo, nosotros, o una mesa, o un pedazo de papel, o lo que fuera. Entonces, digo, para que se produzca entonces la expansión de esa materia comprimida, tiene que haber movimiento. Y efectivamente lo hay. ¿Qué produce ese movimiento? Lo está estudiando la física. Todavía no sabemos bien qué produce ese movimiento, pero el movimiento existe. Y así como se mueven las partículas subatómicas dentro de un átomo, se mueven los átomos dentro de las moléculas, y las moléculas se mueven entre sí en los espacios que ocupan. Consecuencia de esto, este lápiz no es macizo. Sí, es macizo, ya sé, bueno, es macizo. No, es hueco porque tiene hueco. No, bueno, no me refiero a eso. Aunque fuera macizo completo, no es macizo. ¿Cómo lo puedo comprobar? Lo comprueban ustedes muy fácilmente. Lo han comprobado ustedes mismos. Ustedes mismos han comprobado que su cuerpo no es macizo más de una vez probablemente. ¿Cuándo? ¿Alguno se sacó alguna vez una radiografía? Sí. Todo, ¿no es cierto? Y si no se sacó alguna una radiografía, la ha visto. Las radiografías son una de las demostraciones que nuestro cuerpo puede ser bombardeado por partículas tan pequeñas que nos atraviesan por completo y pueden incidir en algo que pongamos detrás nuestro, como puede ser una placa de radiografía. Entonces, una radiografía es poner una persona frente a un emisor de rayos, que es como si nos dispara efectivamente es lo que hace, nos dispara con bala chiquitita. La munición es chiquititísima, son partículas subatómicas. Las municiones nos atraviesan por completo, pasan entre los espacios que dejan nuestros átomos y se van a golpear contra una placa que está detrás nuestro. ¿Pero cómo? Pero si yo veo distintos colores, ¿y para qué te voy a bombardear si no? Bueno, no. Lo que pasa es que de acuerdo a la densidad de la materia que va atravesando esas partículas, de acuerdo a la densidad, hay partículas que empiezan a chocar contra nuestras moléculas. Y esas que chocan rebotan. Y ese rebote, por eso cuando uno se va a sacar radiografía, le dicen, bueno, yo vengo acompañado. No, el acompañante que se vaya, porque van a empezar a rebotar cositas contra todos lados y se las va a ligar usted también y no necesitamos que eso pase. Otro día explicamos por qué. Bien, la conclusión es que podemos ser atravesados por partículas subatómicas, sí. Eso que nos dice que la materia deja espacio. Deja espacios, pero igualmente, además de dejar espacios entre los propios átomos, deja espacio entre las moléculas. Siempre hay espacio. Somos más espacio que materia. Mi materia es más chiquita que este punto que está ahí, como dije. Ese punto tiene más materia que yo. El volumen de ese punto probablemente tenga más materia que yo. Bueno, quiere decir que la materia se expandió, se fue separando y dejó espacios, pero separarse implica que siempre se está separando. Entonces las moléculas, habitualmente, en todo, tanto líquidos, sólidos como gaseosos, las moléculas están haciendo esto. Se chocan constantemente. Permanentemente hay como un chocado
Y ese chocado es el que permite que se produzcan las difusiones, como habíamos dicho antes, las difusiones, que son movimientos, entonces, de moléculas en un lugar determinado. Bueno, perfecto. Entonces tengo que las moléculas se mueven constantemente. Se mueven porque se tienen que mover, porque es una cosa, no sabemos el porqué exactamente, es decir, todavía no tenemos explicado las fuerzas especiales que terminan, o cómo se generan las fuerzas que producen esto, pero están, y las moléculas se mueven constantemente. Cuanto mayor es el número de moléculas que tengo, mayor es el movimiento. Las moléculas constantemente golpean contra las estructuras que se encuentren. Constantemente. Entonces yo estoy en un ambiente con aire. El aire está golpeando contra las paredes. Además, el aire está recibiendo una presión de la columna de aire que tiene arriba. ¿Está bien? De la propia atmósfera. Y eso lo empuja también hacia los lados, hacia distintos lugares. O sea que la presión, siempre hay presión. La presión de lo que está dentro de un continente, es decir, de un contenedor, de un recipiente, lo que fuera, la presión, ya de por sí lo que está dentro ejerce presión. Es decir, que siempre siempre hay golpeteo. No, todavía no dije la palabra presión, no quiero decir la presión. Sí, genera fuerza contra las paredes, todo lo que hay dentro de un contenedor. O sea que, ahora pongo, por ejemplo, una pecera. Una pecera. Mi pecera, adentro tiene líquido. Perfecto. El líquido, vamos a ponerle que es agua. ¿Y el agua de qué está hecha? ¿De qué está hecha el agua? Oxígeno, hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno. ¿Correcto? Hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué son el hidrógeno y el oxígeno? Átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? De protones, neutrones. ¿Y eso de qué está hecho? De algo más chiquito. Bien, ¿y esos últimos más chiquititos de qué están hechos? partículas subatómicas. Todos son partículas subatómicas. ¿Y de qué están hechas esas partículas subatómicas? Materia. De materia. De materia. Llega un punto en que todo es lo mismo, es materia. Todo es lo mismo. La materia que forma un átomo de oro es la misma que forma un átomo de plomo, que es la misma. Está en la cantidad puede variar, la distribución puede variar, pero es la misma. La materia es la misma. Podríamos imaginar como que vamos sacando colores y al último todo gris, por ponerlo coloreadamente explícito, explicarlo coloríficamente. Al final llegamos a todo lo mismo, es todo igual. Bueno, la materia. La materia, entonces, cuando se mueve, esa materia que se mueve, choca contra paredes. Contra paredes. Entonces yo tengo mi pecera, ahí tengo mi pecerita, y dentro de mi pecera tengo agua. Y el agua ejerce presión, ¿por qué? Porque hay moléculas. Las moléculas chocan contra todo lo que hay adentro y afuera. Fíjense, ahora lo pongo acá. Nadando a el pez Arnoldo, que es nombre de pez, por supuesto, ¿no? El pez Arnoldo está dentro de la pecera. Las moléculas de agua que están dentro de la pecera ejercen presión sobre las paredes y sobre el pez Arnoldo. A su vez, el pez Arnoldo, junto con todas las moléculas de la pecera, ejerce presión contra la pecera. Ejerce fuerza contra la pecera. Ahora usamos la palabra fuerza. Ejerce todo fuerza contra la pecera. ¿Cómo me doy cuenta que el pez Arnoldo ejerce presión? Y porque yo puedo medir la presión que hay dentro de la pecera y cuando le agrego un objeto, aumenta un poquito la presión. Bien. Entonces todo la presión. Bueno, ahora voy a combinar presión con fuerza. Porque esto vamos explicando hasta que después encadenamos. Tengo por un lado entonces que las moléculas pueden ejercer fuerza contra las cosas. Ahora defino la palabra presión. ¿Cómo defino la palabra presión? Es una definición física, pero es una definición sentido común. ¿Qué es presión? Si usted se pone a pensar, presión, ¿qué será la presión?
una fuerza que ejerce sobre un objeto. Miren, si yo lo pongo así, parece que fuera, nada, la clase de física, ¿no es cierto? Entonces lo pongo ahí. Este no, hasta ahí. Ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Quién? Todos saben leer eso, ¿no? ¿Qué dice ahí? Presión, fuerza sobre superficie. Ahora mírenme lo que voy a hacer. Presión es fuerza sobre superficie. Mi dedo, ¿qué está haciendo sobre mi mano? Presión. Presión. Presión el botón. Hago presión sobre la arteria. Presiónese un ojo. Presión. ¿Se entiende? Fuerza sobre una superficie. ¿Se entiende el concepto de presión? Es la fuerza que uno ejerce sobre una superficie determinada. Concepto de presión. Entonces yo digo, en la pecera, vamos primero sin Arnoldo. Está Arnoldo ahí porque no lo pude sacar, pero no importa. En la pecera, contra las paredes de la pecera dije que se ejerce una fuerza o una presión. Sí, efectivamente, se ejerce una presión. ¿Por qué digo que sobre la pecera el agua ejerce una presión? ¿Quién ejerce la fuerza? Las moléculas. Las moléculas del agua. ¿Y la superficie cuál es? La pecera. La pared de la pecera. Exacto, la pared de la pecera. Fuerza sobre superficie. ¿Se entiende? Definición de presión. Tal vez cuando vieron física en el secundario no prestaron atención a eso, aprendieron la fórmula, pero no entendieron el concepto. El concepto es eso, fuerza sobre superficie. Si tengo un vaso con agua, ¿está ejerciendo el agua presión contra la pared del vaso? Sí. Por supuesto. Y fíjense lo siguiente, si yo tengo un tonel de vino, tengo un tonel y adentro tiene vino por ponerle, qué sé yo, pueden ponerle lo que quieran al tonel. Yo le pongo este vino. Tengo un tonel de vino, ¿no es cierto? Ahí está mi tonel. Ahora, ¿el vino que está dentro ejerce presión sobre la pared? ¿El vino que está dentro del tonel ejerce presión sobre el tonel? Sí. Por supuesto que ejerce. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Bueno, agarro un barreno, que es un elemento que sirve para hacer un agujerito, le pongo el barreno, hago el agujerito, y al hacer el agujerito, ¿qué va a pasar si había vino adentro? Si hay vino adentro y yo hago un agujerito ahí, ¿qué va a pasar? Va a salir. Se sale el vino. Eso cae de maduro, ¿no? Se sale el vino. El vino, ¿qué está haciendo? Se está desplazando de un lugar donde hay más presión, ejercida por todas las moléculas de vino, sale a un lugar donde hay menos presión que en la atmósfera. Presión. Ejercía presión contra la pared le dejó un lugar de debilidad, que es el agujero, donde se genera un lugar con menor presión, que da a otro lugar con menor presión, y el vino se desplaza hacia afuera. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar en la medida que va bajando el vino con el chorro? No con el ladrón, con el chorro del vino. Vamos a ponerle esto. Desciende la presión. Desciende la presión. ¿Y qué va a pasar con el chorro? Bien, vamos a hacer ahora voy a hacer una pecera grande o un barril grande y le voy a poner 3 niveles y lo voy a poner a los 3 niveles como de distinto color. Entonces tengo 3 niveles de distinto color. Y a su vez voy a dibujar 3 chorros. Y lo que voy a tratar es que me contesten ustedes, o lo que van a tratar, lo que pueda, a ver, me va a decir qué chorro le parece que corresponde a cada nivel.
Bien, lo que hice. ¿Qué hice? Puse 3 niveles bien diferenciados. Hice un agujerito acá y dejé salir el líquido. Entonces el líquido va cambiando el chorro. Entonces a cada chorro le pongo una letra. La letra A, la letra B, la letra C. ¿Se entiende lo que hice? Y lo que quiero saber es el agua, el líquido, a medida que va pasando el tiempo, va bajando y va bajando. Yo pregunto, la letra C, ¿a qué nivel de líquido corresponderá? ¿Al negro, al naranja o al verde? Al negro. ¿Se entiende lo que pregunto? Al verde. Pongámosle al verde. Bueno, ahora el líquido empieza a bajar y entonces aparece la letra B. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué está queriendo decir esto? Acá lo que está diciendo es que para llegar hasta acá, ¿qué se necesita? ¿Más o menos presión? Que para llegar hasta acá. Más presión. Más presión. Para poder llegar acá, necesito hacer más presión, porque tengo que recorrer una distancia mayor con mi líquido. Entonces, si el nivel está acá arriba, en el negro, entonces voy a llegar más lejos. Si el nivel está en el naranja, voy a llegar a la mitad, y si el nivel está en el verde, el chorrito va a ser chiquito. ¿Se entiende o no? A Sí. medida que va disminuyendo la cantidad de líquido, ¿qué va pasando con la presión? Disminuye. Va disminuyendo, y por ende, el chorro llega más cerca. ¿Se entiende lo que quiere decir este esquema? Sí, profe. ¿Se comprende el esquema? Esto me está diciendo que si yo no varié nada, porque yo no dije que hiciera ni que apretara esto, ni que pusiera un émbolo, nada, esto me está diciendo que la única variable que hubo fue la cantidad de líquido, la cantidad de moléculas de líquido que hubo. El agujero sigue siendo el mismo. Quiere decir que, de acuerdo a la cantidad de moléculas, es la presión que se ejerce sobre la pared. Por ende, cuanto mayor cantidad de moléculas, mayor es la presión, más lejos llego con el chorro. A medida que voy bajando la cantidad de moléculas, va disminuyendo la presión que se hace en la pared y disminuye la distancia que llega el chorro hacia afuera. O sea que, ¿esto para qué sirve? Para demostrarme que el líquido de por sí, solito, solo por estar adentro del recipiente, ya ejerce una presión contra la pared del recipiente. Es decir, que dentro de ese recipiente hay una presión que ya está generada por el propio contenido. A su vez, yo podría aumentar la presión dentro de la cavidad ejerciendo fuerza hacia afuera, desde afuera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si paso del nivel 1, del nivel negro, al nivel naranja? El chorro viene para acá y se vuelve de C hasta B. Pero ahora, como este es un recipiente elástico, yo lo aprieto al recipiente. Hola. ¿Y qué va a pasar con el chorro? Va a llegar más lejos. Va a llegar más lejos. La conclusión... ¿Cómo? No escuché, perdón. Bueno, la conclusión es que entonces habían dos maneras de ejercer presión contra esta pared. Una, la presión propia del líquido que está dentro, y dos, la compresión externa generaría un aumento de presión dentro del sistema. ¿Y por qué aumentaría la presión dentro del sistema si yo aprieto una pera de goma? Bueno, nos lo dice esta regla. Esto que está acá. Espera que voy a tachar lo que está al lado porque no tenía nada que ver. Esto que está aquí nos dice exactamente cómo es la situación. Nos dice, si la superficie disminuye, si este número disminuye, ¿qué pasa con la presión? ¿Disminuye? Matemática, miren, a ver, matemática. Esto es una igualdad. ¿Una igualdad qué significa? Significa que yo puedo reemplazar esto siempre por números. ¿Qué puse ahí? 2 es igual a 2 dividido 1. ¿Es correcto eso? Sí. 2 dividido 1 es lo mismo que decir 2, una igualdad. ¿Está bien? Puse un número cualquiera. ¿Qué pasa si yo disminuyo este número?
En vez de poner 1, pongo 0,5. ¿Qué pasa con este número? 2 dividido 0,5, ¿cuánto da? Pues hombre, que estaba difícil. 4. Bien, 4. ¿Qué pasó con este número? Aumentó. Bien, ahora quiere decir que cuando yo disminuya este número, siempre va a aumentar esto. Ahora también puedo, en vez de disminuir este número, acá pongo en vez de 2, pongo un 4. 4 dividido 1, ¿cuánto es? 4. 4. Quiere decir que si yo aumento esto, también aumenta esto. O sea que la presión adentro de nuestro barril o de nuestro recipiente puede aumentar porque aumento las moléculas que ejercen fuerza, o puede aumentar porque disminuya la superficie de la cavidad. Cuando yo aprieto una pera de goma, la superficie de la pera de goma disminuye. ¿Está bien? Si la superficie es mi mano, entonces cuando apriete la pera de goma, la superficie va a ser menor. Por lo tanto, ya sea que aumente la presión, ya sea que aumente, que produzca compresión externa, o ya sea que aumente el volumen de lo que hay adentro, cualquiera de las dos circunstancias me van a aumentar la presión dentro de la cavidad. Entonces, las presiones que hay dentro de las cavidades con fluidos, también puede ser el gas que pusiera adentro. Las presiones que hay dentro de los fluidos, esto si se corta, hacemos 10 de receso y sigo, pues está por cortar. Decía, ya sea porque aumente el volumen de lo que hay adentro, ejerciendo presión contra la pared, o ya sea que uno apriete la pared, cualquiera de las dos circunstancias va a generar una variación entre fuerza-superficie que hay entre lo que contiene y el contenido, y entonces la presión se va a modificar, en este caso aumentando. O sea que, pero si no también puede ir disminuyendo, lo mismo al revés. Si yo extiendo la pared o bajo la cantidad de líquido, disminuye la presión. O sea que la presión que hay en un sistema depende de dos cosas: el fluido que hay dentro de ese sistema y la fuerza que ejerza la pared contra ese sistema. En un caño, por ejemplo, en un caño de agua de nuestras casas, el caño de agua de nuestras casas, pregunto, la presión que ejerce el caño, y miren lo que le voy a preguntar, me van a decir, pero yo qué sé, van a ver qué saben, lo tienen que saber, no lo tendrían que saber de acuerdo a lo que estoy preguntando. El caño de la casa, que está hecho de PVC o de plomo, de lo que estuviera hecho, el caño de las casas nuestras, ¿sí? El caño de las casas, de las casas nuestras, ¿qué presión ejerce sobre el contenido del caño? La respuesta es ninguna, porque no tiene capacidad yo no tengo capacidad de aumentar, es decir, lo que tiene el caño contiene, simplemente está conteniendo. Yo no puedo aplicarle una fuerza y que el caño empuje más lo que hay adentro. No tengo capacidad, el caño es rígido. Es decir, que no puedo hacer la tarea de aumentar la presión, no puedo ni aumentar el calibre del caño, ni disminuirlo, ni nada. El caño es rígido. Por lo tanto, la presión que va a ejerce una tensión de mantener, pero no puede ejercer nunca ninguna presión porque no puede modificarse. En cambio, el agua, que está dentro del caño de nuestra casa, ejerce una presión que puede ser modificable. ¿Qué cosa se hace para modificar la presión de los caños adentro de las casas? Subir el tanque. Por ejemplo, miren usted qué interesante, buenísimo. La bomba de agua. Se puede poner una bomba de agua, otra idea excelente. Ideas que utiliza la plomería actualmente, exacto. Al subir el tanque, ¿por qué hay más presión? Tiene más recorrido. Bueno, tiene más recorrido, pero nosotros dijimos presión es igual a fuerza sobre superficie. Eso no